Hola. Hola, profe, ahí escuchamos mejor. Ah, bueno, qué suerte. Eh, ¿Están todos? Y doy la clase, o si no están, se las grabo para que la puedan subir. Dígame, ¿quiénes están? A ver, Actualmente están, somos ¿no? 24. No sé cuánto es el total de los que estaban antes. Bueno, bueno. Ahí estoy tratando de verlos, ¿eh? Si me escuchan, yo comienzo con la clase. Lo que quería ver la cantidad que hay en este momento. Actualmente hay 24 en Ah, la reunión de buenísimo, Zoom. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, podemos comenzar y aprovechar este tiempo. Si llega a haber problemas de conectividad otra vez, de señal, yo les subo, les grabo y les subo la parte de la clase que no estuviese. ¿Eh? ¿Quedamos así? Ok. Bien. Eh, bueno, ustedes ya han visto, entiendo por el cronograma, la parte más general que tiene que ver con la materia e incluso con el matrimonio, ¿no? Si así yo comprendí bien. Yo me estoy incorporando después de un año y tengo, como les decía, 23 o 24 años de docencia en esta misma cátedra. Pero bueno, este año medio me descolocó. Creo que con tema pandemia y con la subida, con la cuestión tecnológica, así que les pido disculpas por eso. En relación a lo que nos ocupa a nosotros, que tiene que ver con la ubicación del matrimonio, es imposible no ver al matrimonio en la repercusión que tiene el matrimonio celebrado hoy desde una perspectiva de género, básicamente desde una perspectiva de un sistema de derechos humanos que vino a impactar instituciones que estaban muy ligadas al derecho público, es decir, al interés del Estado respecto de regular qué tipo de familia y qué tipo de matrimonio era a los intereses de los estados. Eso, la diferencia se produce entre comunidades originarias en zonas donde prima el derecho originario aún, como las Islas Marianas, por ejemplo, el derecho asiático o el derecho occidental. Es decir, ¿cuál es la funcionalidad que la regulación del matrimonio tiene, y por eso se basa sobre pilares que hacen a los atributos de las personas, tales como, por ejemplo, es la capacidad jurídica? Nosotros aún vivimos en nuestro país una enorme discriminación en razón de la capacidad jurídica de las personas, porque la reforma no ha llegado a ser completa, la forma que ustedes van a estudiar del artículo 31 en adelante, para acceder las personas con discapacidad, sobre todo aquellas personas con discapacidad intelectual o psicosocial, a la accesibilidad al matrimonio, estando aún impedimentos que van en contra de lo que es el orden constitucional, o sea, en contra de lo que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y eso es el motivo de uno de los atributos de la persona,
cuál es la capacidad jurídica, ¿no? Para que no haya una accesibilidad universal, sino que está condicionada para determinados grupos o colectivos que de la misma manera en la que estábamos hablando recién, le es, no sé si la palabra es útil, pero sí que tiene que ver con la propuesta y la protección y el interés respecto de la conformación de una primera célula o del matrimonio. Por eso siempre la gran discrepancia lo estuvo entre el derecho público y la autonomía de la voluntad. En el matrimonio, la autonomía de la voluntad se veía reflejada ¿en qué? En el consentimiento informado, pleno y libre, que las parejas debían darse de modo heterosexual y de forma binaria. Fíjense lo que, digo, para entender esto que parece banal y que uno desde la vida de todos los días no puede llegar a diferenciar el impacto tan grande que tiene el matrimonio en todas las relaciones públicas y privadas, patrimoniales, y las cuestiones que son emergentes del propio matrimonio desde la propuesta que ahora vamos a ver que el matrimonio tiene. Entonces, es importante poder determinar, porque si nosotros seguimos con los atributos de las personas, la capacidad jurídica, mujeres incapaces no podían tomar la decisión del matrimonio si no eran llevadas por su representante, por el hombre, al matrimonio. Y eso hay que remontarse históricamente. Y si ustedes, no sé si han estudiado derecho romano, pero si ustedes se recuerdan lo que era el matrimonio cum manu, que a su vez había que distinguir entre los alieni iuris, los que no eran ciudadanos romanos, de los sui iuris, de los que eran ciudadanos romanos, se accedía al matrimonio a partir de ¿qué? A partir de privilegiar el patrimonio. Y entonces así ha circundado todo nuestro derecho primario respecto de qué era más importante, la persona o el patrimonio, y lo era el patrimonio. Nosotros hemos tenido las reminiscencias de esa construcción jurídica, de este pasaje que hacía el pater a el culto y el poder y el patrimonio del marido cuando la llevaba en alzas a la mujer y pasaba el dintel de la puerta. Eso significaba un pasaje económico, un pasaje de poder, un pasaje político, un pasaje religioso y un pasaje cultural. Esto que estamos hablando del 700 antes de Cristo, si nosotros seguimos en lo que ha sido la historia del matrimonio, vemos que hasta la etapa de la Revolución Francesa, del contrato social, esto se ha mantenido y sus brazos alcanzaron a todo lo que ha sido el eje de organización del sistema de las relaciones personales en toda la colonia. Y parte de esa colonia lo ha sido nuestro propio derecho. La otra cuestión que resulta sumamente importante es el lugar que ha tenido el hombre en el matrimonio. O sea, lo que hoy nos parece imposible, a partir de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, y todo el plexo jurídico que emana del sistema de derechos humanos, en relación a la igual participación del hombre y la mujer, el Deuteronomio justificaba el repudio y el rechazo de la mujer en el matrimonio exclusivamente por el hombre. Y lo que podía hacer era depositarla otra vez en el domicilio
de sus padres. Dos cuestiones importantes hay. Una, el poder marital, y otra, el domicilio. El domicilio únicamente lo podía fijar aquel que se encontraba con el poder del acto matrimonial. Entonces, este matrimonio que tuvimos nosotros hasta junio, perdón, hasta agosto del 2015, cuando se deroga el código anterior, tuvo diferentes procesos de reforma, pero que nunca llegó al contenido más ontológico de lo que significaba una reforma en materia matrimonial. ¿Y eso de qué viene acompañado? Nosotros somos personas de derecho, somos juristas, y entonces tenemos que poder atravesar esta situación con los procesos políticos, con los procesos económicos, con los procesos culturales que nuestro país tuvo. Como les dije, cuando hablé del Deuteronomio, para significar el poder marital, que también está ligado después a los efectos del matrimonio, que dio lugar a una configuración de separación exclusivamente por causal culpable, que todo tiene que ver con todo. Esto después baja a los profetas, sigue flexibilizándose, intentan flexibilizarlo, pero sigue manteniéndose este poderío, este poder marital, y en la novela 115, después, ya con la caída del Imperio Romano y del Imperio Otomano, en, en este modo se empieza a reconocer, eh, a través del trabajo que habían hecho los pretores, algunas cuestiones mínimas en relación a la incapacidad de la mujer. Fíjense hasta qué punto, porque el matrimonio como marco solemne, empezó tuvo como esencia que el hombre no podía separar aquello que Dios había unido. Por lo tanto, cualquier matrimonio solo se podía llevar adelante por la ley de Dios. Y así fue como también llegó a nuestro país, y cuando se crea o se sanciona la primera ley de matrimonio, estamos hablando de 1888 con la ley 2393, que traía estas causales, esta cuestión del poder marital, de la limitación de la incapacidad absoluta que en ese momento tenía la mujer, eh, y de una sociedad que, donde había un hombre, un varón que era proveedor, y una mujer que debía de atender a hijos de los cuales no tenía ni siquiera el derecho de potestad, como en aquel momento se denominaba. Entonces, estos procesos no se pueden mirar, el matrimonio no se puede mirar como una cuestión banal, ajena al proceso histórico. Desde 1888, piensen, gobiernos conservadores, la lucha que se mantenía con los pueblos originarios, desde Roca, el gobierno de Sarmiento. En 1869 se sanciona el Código Civil de aquel momento, y el primer, por ejemplo, el primer proyecto que se tuvo, ya no respecto al matrimonio, pero sí del divorcio, lo fue en 1888, cuando los que eran diputados eran obispos. Y entonces los mismos obispos decían, ¿cómo? Si recién habían calmado la barbarie de las comunidades originarias, se pretendía modificar el matrimonio con la conformación que se tenía. Pero en aquel momento ya estaba el contrato social. Y acá hay una cosa muy importante que quiero decir, porque sé que por ahí algún notario
Profe, se mutió. Que tuvo que ver con la Revolución Francesa, con cómo se empieza a cambiar el poder y cómo se empieza a abrir, y entonces las masas dominantes en relación a las políticas también tuvieron una presión frente a la conformación de lo que eran las relaciones familiares. Y desde ahí viene este concepto, sí, el matrimonio tomado como un contrato. Y entonces, si es un contrato, ¿con qué objeto? Que se podía definir el objeto y cuál era el fin. Algunos establecían la descendencia, o sea, que otro que era este concepto más de la política pública, digamos, del derecho público en relación a la producción que se tenía desde una figura matrimonial donde había un liderazgo por parte del hombre y una familia nuclear compuesta por el cónyuge e hijos. Hasta que esto estoy haciéndolo de manera muy rápida, apenas un esbozo, para que nos ubiquemos en relación cuando hablamos de matrimonio, ¿de qué estamos hablando? En realidad, ¿de qué estamos hablando? Cuando en ese tiempo comienzan ideas libertarias, en 1912 que aparece el derecho a voto de manera masiva, empiezan a reconocerse de algunos derechos sociales, se intenta modificar la ley de matrimonio, la 2393, y la 2393 traía estas causales subjetivas exclusivamente pensando para la separación, porque era imposible pensar en la disolubilidad del matrimonio. Hasta que, entre medio de todo eso, gobiernos totalitarios, la lucha democrática y el lugar que ocupaban las familias dentro de este tejido social. A partir de esa situación, entonces, ¿qué es lo que viene a irrumpir para la modificación en la conceptualización moral, o más que moral, ética, de lo que es la concepción del matrimonio? Marisa Herrera dice al día de hoy que en realidad lo que la norma hoy trae, lo que ustedes van a estudiar, es un marco legal, es digamos que es la forma donde sigue siendo de alguna manera sacramental por los requisitos que tiene el acto jurídico del matrimonio y las consecuencias que ese acto jurídico tiene, antes mucho más acentuado. Ese marco no tiene que ver con el contenido. El contenido hoy está imbuido por estos principios y por estos derechos que hacen al sistema de derechos humanos, que brevemente voy a hacer una referencia. Pero esto no viene de hoy. O sea, en el matrimonio compuesto y regido exclusivamente por el derecho público, no puede ser gobernado por la vida. Y entonces la vida demostró que el matrimonio empezaba a tener algunos pisos de debilidad, sus cimientos, en razón de qué, en razón de las separaciones. Independientemente de que el matrimonio fuera indisoluble por la ley 2393, las personas se separaban igual. Las personas cometían adulterio en aquel momento, llegó a ser un delito. Y fíjense, otra vez la cuestión de género, era delito para la mujer, y era delito solamente para el hombre si tenía manceba en el hogar, o sea, estaba de alguna manera legitimado como una especie de doble vida, donde el hombre podía tener manceba, o podía tener otra mujer, mas no así la mujer. Y esto se modifica después de la Segunda Guerra Mundial, donde los estados tienen que reconocer los derechos humanos por una necesidad política,
para poder seguir, digamos, que teniendo relaciones internacionales que hicieran en nombre de la paz o en nombre de la igualdad o en nombre de la integridad, en nombre del derecho a la vida, el reconocimiento para frenar atrocidades que tenían que ver justamente con lo mismo que el poder generaba. Estas situaciones afectaron la figura del matrimonio. Y entonces, en los 60 aparecen los organismos de derechos humanos, aparecen las organizaciones de dichos organismos, y esto empieza a impactar en el derecho interno. ¿Cómo impacta en nuestro derecho? Nosotros con un régimen de totalitarios. Piensen que la reforma de la 17711, que afecta a la ley 2393 de matrimonio, aparece en 1968. Y nosotros veníamos ya de una seguidilla de gobiernos totalitarios, y que íbamos hacia, porque en el 76 se iba a producir el golpe militar más cruento. En el 68, entonces, esta idea de matrimonio indisoluble y afectado a causales subjetivas de culpabilidad, un acto antijurídico y culpable, este matrimonio se ve sacudido por el mutuo consentimiento, el famoso artículo 67 bis de la ley 17711. Pero no toca el corazón del matrimonio. O sea, la discusión acá está entre autonomía y la voluntad y el acto jurídico en sí mismo cerrado, en matrimonial, enmarcado por reglas y requisitos que eran inalienables e inmutables, que no podían ser afectados por sus protagonistas. Por eso el tema de la infidelidad cobra tanta importancia, ¿no? Porque hace muchísimos años una autora escribió un artículo que decía: infidelidad ¿hasta cuándo? Porque las personas se legitimaban a partir de la separación de hechos, y sin embargo nosotros teníamos un régimen que obligaba a la cohabitación, y de lo contrario, si no, estaba dentro de una causal de separación culpable. De la misma manera con la fidelidad. Entonces, cuando la reforma trata esto, viene de aquellas cuestiones tan absolutamente cerradas. Esto pasó en 1968. Pero, como les digo, las personas empezaron a vivir, empezaron siempre, en realidad vivieron en uniones convivenciales, donde Argentina pasa a ser uno de los últimos países que regula la unión convivencial, siendo que ha tenido de avanzada el estándar de los derechos humanos. Y el matrimonio así se sostuvo dentro de una cuestión tibia, podríamos decir, donde estaban las causales subjetivas, las obligaciones sacramentales, el fin de la procreación, y esta cuestión de discusión respecto de la naturaleza jurídica de lo solemne ha llegado al contrato, ¿no? Como un contrato, o sea, una cuestión netamente vincular, de sentimientos, de proyecciones, se regía por un contrato sui generis, por los efectos que esto tenían para los cónyuges y frente a los terceros, tanto en aspectos personales como en aspectos patrimoniales. Del 68 se llega así, podríamos decir, hasta 1983, que ha sido la primavera, ¿no? Ha sido la primavera de los derechos, porque aparece el nuevo orden constitucional con la presidencia del doctor Alfonsín, y entonces necesariamente las relaciones humanas iban a ser afectadas en un orden constitucional. Y en ese orden constitucional el matrimonio fue tratado, y se crea una comisión, que es la 23515, la ley, donde se modifica, se toma del derecho francés, y el matrimonio pasa entonces a
morigerar estas cuestiones de que el domicilio, por ejemplo, era una cuestión exclusiva y única, donde el poder marital lo podía fijar para establecer que el domicilio se fija de consumo. Hoy cualquiera de los cónyuges pueden fijar domicilio, y ese es el lugar donde ambos compartirán, pero eso ¿a dónde se remonta? Se remonta siempre a los derechos humanos, siempre a las convenciones internacionales que vinieron a provocar este impacto. Este impacto que comienza en 1983, pero que fue un proceso que tuvo que ver con nuestra propia historia, porque nosotros veníamos de una cuestión muy cerrada, donde también desde la Iglesia, también desde lo que había sido la política de Estado por parte de los gobiernos militares, y entonces hubo un proceso de modificación y de internalización de los principios de derechos humanos. Es así que entre el 84 y después del 90, eh, eh, en el 98 se hace el gran congreso de familia de derecho de familia en Mendoza, y sí aparecen ahí la doctrina que hoy ustedes van a estudiar en los caracteres que tiene el matrimonio actual. Es decir, hoy no hablamos de contrato. Hablamos de los principios de solidaridad, de la democratización de los vínculos y de una participación igualitaria del hombre y la mujer, o de la persona que corresponda de acuerdo a género. Hoy tenemos una diversidad, y esa diversidad abarca a todos los colectivos que han sido considerados como categorías sospechosas. Es decir, categorías sospechosas son aquellos que requieren de un ajuste de igualdad para estar en un mismo pie de igualdad, que no acceden al matrimonio, que no acceden a ninguno de los institutos de organización del Estado, por haber sido invisibilizados. Y haber sido invisibilizados ¿en razón de qué? En razón de poder. Así como en una guerra uno analiza los grupos de presión, en los colectivos que componen a nuestro Estado, ha habido guetos, segregación, discriminación, y hoy este código que ustedes van a estudiar les abre la puerta a la diversidad. Es decir, a cambiar estos chips de falta de reconocimiento de lo que el derecho trae, que es la eliminación de esta desigualdad que todavía existe, que en el campo de lo que me dedico, que es a las personas con discapacidad, implica tanta lucha, pero hay otras minorías que tienen que ver por raza, por domicilio, por nacimiento, esto por orientación sexual. Y nuestro país ha dado cuenta entonces desde el 84 hasta el día de la fecha, en cómo un eje y un instituto al que se le rendía pleitesía en cuanto al único modo de acceso a la familia, podríamos decirlo, fue flexibilizándose, y hoy cuando hablamos de matrimonio estamos hablando de un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida tiene que ver con cooperación, tiene que ver con asistencia y tiene que ver con fidelidad. Y esa fidelidad no es la fidelidad punitiva, es decir, porque contraje matrimonio, entonces yo tengo la obligación de ser fiel, sino que es una fidelidad moral. Y esto ha sido muy cuestionado. Es decir, ¿qué significa la fidelidad moral? Eh, Se le quita la antijuridicidad de algún modo y queda en la órbita de la autonomía de la voluntad, queda en la órbita de la más estricta intimidad. Sí es cierto que el código aún prevé este deber, que es un deber moral, pero que tiene que ver con el compromiso que se asume ante este proyecto de vida. Entonces, si a ustedes les preguntaran qué es el matrimonio, dentro de qué marco se conforma dentro de
no lo podrían, les sería muy difícil determinar un contrato, ¿no? Puede ser que las relaciones y los efectos jurídicos que se tienen a partir de haber decidido, siempre por la autonomía de la voluntad, acceder a la figura del matrimonio, uno genera cuestiones contractuales, como pasa con el aspecto patrimonial de la comunidad, y que la autonomía de voluntad se ha visto en el matrimonio reflejada en lo patrimonial, al dar la oportunidad de tener dos regímenes, el régimen de separación y el régimen de comunidad. Y el otro deber derecho, podríamos decir, que hace más allá de la cohabitación y de la cooperación, de la asistencia, es la asistencia ahí sí, la asistencia con un efecto jurídico material. Ese efecto jurídico material que tiene la asistencia se da en una respuesta alimentaria, y esa respuesta alimentaria sí ha sido regulada por la ley. Fue llevada ya antes, muy bien trabajado por la ley 23.515. Descontamos que acá no se trata en la naturaleza jurídica alimentaria de una cuestión indemnizatoria, reparatoria o compensatoria, sino que tiene que ver justamente con los principios del derecho de las familias, que implica la solidaridad familiar. Y si uno convivió mucho tiempo con alguien, e incluso después de haberse producido el divorcio, la respuesta alimentaria que se debe otorgar. A tal punto que esto se traslada hacia los herederos, que a su vez también tiene un antecedente. Este antecedente es del derecho francés, el artículo 236 del Código francés, que fue tomado en su momento para analizar o para establecer en la 23.515 la causal objetiva de lo que se llamó el cónyuge enfermo. El cónyuge enfermo era aquella imposibilidad de divorciarse cuando existía una causal de enfermedad, de ebriedad o de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, podía la persona separarse de la convivencia, mas no divorciarse, salvo que el transcurso del tiempo. Y esa obligación alimentaria era amplísima. O sea, los alimentos se dividen, o podemos decir que son amplios, amplísimos, como en el caso de la descendencia, donde no hay nada que justificar, solo el estado de hijo, y la de los cónyuges, que también tuvo un impacto muy, muy grande con la reforma en el actual código, porque se estableció un principio de proporcionalidad alimentaria. Es decir, primero, el carácter que tiene el alimento es que es recíproco. Es intransigible, o sea, no se puede transar con los alimentos. No se pueden compensar y son permanentes mientras dure la causal alimentaria, ¿no es cierto? Y esta causal alimentaria, ¿cuándo dura o hasta dónde dura? Y dura mientras dure el matrimonio o la unión convivencial. Cuestión que nos costó muchísimo a quienes hemos estado a cargo del tribunal o de un juzgado, hacer jurisprudencia respecto del reconocimiento de la unión convivencial, y que esa unión convivencial tenía durante su convivencia acreditada el derecho alimentario. Entonces, ambos, que no hay que confundir con la compensación económica. Entonces, el derecho alimentario, la raíz que tiene, la naturaleza que tiene, es asistencial. Viene por el compromiso que se asume en ese proyecto de vida. En la base, el principio de solidaridad. Los caracteres
es recíproca por principio de la igualdad entre el hombre y la mujer, hombre, mujer o cónyuge sería, ¿no? No estoy haciendo diferencia de género. Y si lo hago, les pido disculpas, porque es entre cónyuges. Eh, Porque nosotros a partir de la ley de matrimonio igualitario y hoy con todo el movimiento LGTBI y con la ley de identidad de género, tenemos importantísimas modificaciones. Algo que no les dije y que les quería decir, ¿por qué? Que les terminé de decir así a medias, es respecto a la fidelidad. ¿Por qué la fidelidad moral digamos, ¿por qué lo habrá reconocido el legislador en la reforma? ¿Por qué no la quitó? Si la fidelidad ya deja de ser un aspecto punitivo, pasa a ser una cuestión dentro de lo que es la autonomía de la voluntad de matrimonial, de lo que es el interior de la familia. ¿Por qué lo habrá mantenido? Porque tiene efectos jurídicos. Porque, por ejemplo, las acciones de filiatoria, las acciones de filiación, de impugnación de filiación o de reclamación de filiación, están muy ligadas a una situación de infidelidad. Y esto no se puede desconocer, esto es así. Lo que digo es, lo ontológico, esta cuestión que hace a la fidelidad dentro de la pareja, es una cuestión entre dos, ¿no? En algún momento veremos si sigue siendo entre dos. Eso también hay que tenerlo en cuenta, lo mismo que está sucediendo con la parentalidad, pero por lo pronto el matrimonio se ha discutido y conformado en nuestra sociedad, compuesto por dos personas, donde la autonomía de la voluntad hoy es la clave de esta accesibilidad al matrimonio y la ruptura también. O sea, mientras dura el proyecto de vida, dura el matrimonio. ¿Cuáles son las consecuencias más importantes? Entonces, la cooperación. Y esa cooperación está muy ligada a la no discriminación. Y a la no discriminación por género, por ejemplo. Mujeres que consideraban que venían al tribunal o venían a mi juzgado y consideraban que tenían derechos inexistentes porque habían convivido 24 años con alguien y consideraban que tenía derecho alimentario cuando se producía la ruptura de esa convivencia. Y lamentablemente no lo tenía. Se mantuvo dentro de lo que es la configuración en la unión convivencial, el no acceso, no de derecho sucesorio, pero eso tiene otra razón y otra explicación. Pero respecto de lo que son los principios sociales, los principios que hacen a una concepción de familia y que Argentina, el Estado argentino ha venido a dar respuesta en la unión convivencial, reconoce en la misma amplitud y por el mismo tiempo, o sea, el tiempo de la convivencia. ¿Cuáles serían los supuestos en que si nosotros privilegiamos la autonomía y la voluntad, para alimentariamente hablando, ¿no? Sabemos que hay una fuente que es de parentesco, otra fuente que la van a tener necesariamente con hijos, hijas, hijes, y la matrimonial, que es la que estamos mencionando. Esta fuente, ¿cómo se puede pautar? Digamos, ¿cuándo se da la obligación alimentaria? La obligación alimentaria se da desde el matrimonio, durante todo el tiempo que ese matrimonio dure. ¿Se puede dar después? Sí. En dos supuestos. Cuando la situación de la persona sea tan despareja, podemos decirle, o quede en una situación de vulnerabilidad en razón de su propia vida, ya no en razón del matrimonio, que es la naturaleza jurídica de la compensación. O sea, en la compensación económica, los jueces y las juezas van a fallar porque hay un desequilibrio económico a partir de una ruptura. Acá, en el matrimonio, es el principio de cooperación y el principio de solidaridad lo que hace que se tenga obligación alimentaria.
y esos alimentos cuando se interrumpe el matrimonio cesan. O sea, es durante la vigencia del matrimonio, de la unión convivencial. Pero cuando se pueden sostener, y se pueden sostener cuando la persona que se encuentra en podríamos decir, un estado de necesidad, en un estado de vulnerabilidad tal que si alguien proyectó su vida en algún momento con otra persona, corresponde que por ese principio de solidaridad continúe con la obligación. ¿Hasta cuándo debe continuar la obligación? Y hasta que no haya una nueva unión convivencial o un nuevo matrimonio, o hasta que no haya una causal de indignidad. En esos supuestos ya cesa la obligación alimentaria. Y cuando yo les refería de la causal objetiva del código anterior, les estaba refiriendo justamente a esto. Son aquellos alimentos amplísimos, podríamos decir, que se trasladan y que incluso se trasladan a los herederos en caso de que el alimentante fallezca. Pero la vida no siempre tiene ese costado. La ley tiene la obligación de verlo. Lo general es que existan muchísimos conflictos alimentarios. Lamentablemente la norma avanzó mucho más que lo que sucede en la vida diaria, y por eso es tan importante que estas clases sean aprovechadas para que ustedes cambien la vida. Y en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que sigue pasando, ¿no? En algún momento la cuestión alimentaria estaba muy ligada a lo que se llamaba la tenencia de los hijos, que hoy es el cuidado personal de los hijos, la responsabilidad parental en general, y entonces era como un trueque. Yo exijo alimentos, y se negociaba de alguna manera, o se pretendía negociar con el cuidado personal de los hijos. Hoy las situaciones son más claras. Hay obligación alimentaria. ¿Cómo se fija la pauta para, está tomado del 207 del Código Civil anterior? Es casi una réplica, el 431, el 433, que es el que estoy haciendo referencia yo. Y en las pautas, lo que va a tener en cuenta cualquier juez o jueza es la edad, el estado de salud, las condiciones de la crianza, de la edad de los niños o niñas, si estuvieran a cargo, la, la, la posibilidad, el capital que cada uno trae, los aportes que hubiera hecho aquel que reclama los alimentos, al otro cónyuge, a la otra cónyuge, digamos, siempre la proporcionalidad, ¿no? El derecho se basa en razonabilidad y proporcionalidad. Bueno, estas son las pautas, por ejemplo, si hay una atribución al hogar, ver si ese bien es propio, es ganancial, de titularidad de quién, si tiene que pagar una renta, la renta la paga quién la paga, y en función de esa proporcionalidad, entonces, es que se debe de establecer las pautas que tienen. Yo siempre les voy a marcar que no confundan esto cuando vean el Instituto de la Compensación Económica, que tiene otra calidad. ¿eh? Eh, Hoy una de las cosas que la jurisprudencia pudo modificar es que el trabajo personal que se hace dentro del hogar tiene valor, y ese valor es un valor alimentario. Y entonces la dedicación y la crianza es otra de las pautas que se deben de contar. Respecto de, bueno, eh, cualquier cosa que tengan dudas o que quieran ampliar, yo les puedo. Sé que hoy la titular subió material respecto, porque hay muchísimos fallos respecto de los alimentos. Hay un fallo que ahora se me vino a la cabeza, de la Cámara Civil de Mar del Plata, de la Sala 2, característico en la Sala 2,
que establece un plazo post-divorcio, donde ya no hay obligación alimentaria. Había un reclamo por parte de la cónyuge, y establece un plazo de 24 meses establece para los alimentos. Quiere decir que las cosas se han modificado, todo tiene que estar dentro de las pautas existentes y reguladas por el Código Civil y Comercial, y como establece el propio código, cuando hay duda u oscuridad, de ir directamente a la fuente, que es el principio constitucional, y el 1 y el 2 del artículo 1 y 2 del el Código Civil y Comercial, que los principios de derechos humanos son los que van a fijar. Lamentablemente, los, digamos, los tiempos procesales, ustedes saben que el juez que es competente es el juez del último domicilio conyugal. Por lo tanto, sigue la suerte aunque de manera separada hoy, del divorcio, ¿no? En el divorcio pasa exactamente lo mismo, pero todavía hasta que no se internalicen y todas las provincias no tengan la reforma al Código de Procedimiento Civil y Comercial, no se visibiliza aún esta modificación tan importante. Venimos de una situación absolutamente diferenciada en el derecho de las familias. Hoy la diversidad tiene muchísima más apertura, más concepción de lo que significa la autonomía de la voluntad puesta en el consentimiento informado también. Y entonces el valor de algunos preceptos, como por ejemplo la obligación de convivencia, el no convivir, como les decía, era una causal por ejemplo, por el abandono, el abandono voluntario y malicioso. Y muchas veces no había abandono voluntario y malicioso. Eh, este, y después, con la 23.515, con la reforma que se hizo más tarde, se establecieron causales objetivas para la separación, donde el convivir tuvo un valor para hacer el proceso como causal de divorcio, simplemente por el transcurso del tiempo. Hoy la convivencia solo se da como un carácter propio del matrimonio, dentro de lo que es ese proyecto de vida que va a tener como fin la realización de los múltiples derechos que otorgan los derechos humanos. Yo tengo que dejar acá, me queda una cuestión que tiene que ver con el apellido. El apellido era una causal de divorcio, no ser de para una progresión también bajo el impacto de la norma normativa, y el apellido se usa si están de común acuerdo, puede ponerse el de o no. Es una decisión voluntaria, autónoma y propia. Yo, si me preguntaran a mí, no estoy de acuerdo con ser de nadie. Me parece que la identidad se conforma por quien uno es. Pero bueno, si por amor y por un sentimiento así se quiere, la ley perfectamente lo permite. Eh, cualquier, dejo acá, cualquier pregunta me la pueden hacer. Eh, Voy a ver el material que subió la titular, y si ustedes tienen alguna duda, solo tienen que comunicarse conmigo. Puedo demorar un poquitito, pero enseguida voy a responder. ¿Alguna pregunta?
¿podría repetir su mail? Porque como lo dijo cuando se le cortaba no se entendió bien. María Graciela Iglesias, @gmail.com. Gracias. ¿Alguna cosa que haya quedado tan difícil sin ver los ojos, sin ver las expresiones de ustedes que siempre me hablan, que no me puedo acostumbrar después de 23 años a esto? Pero bueno, si estamos todos de acuerdo, dejamos acá, paso otra vez el mail, María Graciela Iglesias, @gmail.com. ¿Estamos? Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias, ¿eh? Nos vemos.